Bendiciones a todos. Que la gracia, la paz y el amor en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo se multiplique en sus vidas y en la de sus seres queridos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto López Vidal, que hoy por la gracia y misericordia de Dios me ha permitido traer un mensaje, un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Así que ahí donde usted está, tome asiento, póngase cómodo. El Señor va a estar atento a la disposición de su corazón. Hoy vamos a ver el proceso. El proceso. Tu proceso. Mi proceso. Nuestro proceso como iglesia de Cristo. El libro de Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y cuidaba los rebaños de sus hermanos, con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Bilha y de Silpa, las esposas de su papá. José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Israel le hizo una túnica muy distinguida. Sus hermanos se dieron cuenta de que su papá amaba más a José que a ellos. Por esta razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. Empecemos a revisar, a examinar el por qué fue necesario este proceso de José. Vamos a escudriñar las escrituras y para eso es necesario que usted se disponga con sus 5 sentidos, que nos devolvamos a este tiempo, que vivamos esta historia. No sé si usted se quiere identificar con José, con Jacob, con alguno de los 10 hermanos de José, pero es necesario que usted esté ahí, que viva esta historia, que viva este momento, que esté ahí, que use sus 5 sentidos para que la palabra de Dios sea eficaz en su mente, en su corazón. Entonces aquí rápidamente nos describen a un José, ¿cierto? Contemplado, mimado por el alcahueta de su padre. Así que, padres o abuelos, si ustedes tienen varios hijos y tienen uno preferido, dejen de hacerlo, porque si el Padre Celestial nos pone como ejemplo que Él no tiene preferidos, ni siquiera entre judíos ni gentiles. Los que Dios bendice es porque se lo ganan, porque se esfuerzan, porque son valientes. Eso por un lado. 2, ¿a ti te gustaría que tu padre amara a otro hermano más que a ti? ¿Cierto que no? Entonces no lo hagas. No hagas lo que no quieren que te hagan. Y es el ejemplo del Padre. Él no tiene preferidos, sin importar tu raza, tu condición, sin importar tu estrato social. Eres preferido de Dios cuando haces su voluntad, cuando eres obediente a su palabra, la pones por obra. Entonces, retomando la historia, vemos a un José mimado, consentido, y quizás todo esto hace que José sea caprichoso, engreído, presumido. Porque ¿qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Rápidamente dice que un día Jacob
manda a José a supervisar sus hermanos. Y quizás por la ingenuidad de José, era ingenuo, se llevó puesta su túnica de colores. De pronto haya sido ingenuidad o que le gustaba presumir, provocar, porque acabamos de leer que su hermano lo odiaba, que no le podían decir nada bueno. O sea, métete en esa situación, no estamos hablando ni de uno ni de dos, 10 hermanos que lo odian. Imagínense cómo era de sobreprotegido, mimado por el alcahueta de Jacob, su padre. ¿Cómo sería la situación de José cuando su padre no estaba? ¿Cómo sería el trato verbal? Calvazos aquí, empujones allá. Y sin embargo él le dice a su papá: estoy listo para ir. Quizás en ese momento se puso su túnica de colores, dijo: es el momento de ir a chicanear, a mostrarle a mis hermanos que yo soy el preferido de mi papá, que yo lo superviso. No sabemos cuáles eran las intenciones de José, pero en ese momento, estando sus hermanos reunidos, sus 10 hermanos, lo ven acercarse desde lejos, lo reconocen por su famosa túnica de colores. Así que padre, abuelo, es necesario que le vaya quitando esa túnica especial, esa túnica de sobreprotección a tus hijos, a tus nietos. Si no quieres que tu hijo sea separado de ti para que Dios lo procese, porque fue lo que tuvo que hacer el padre para proveer, cambiar el carácter de José. Porque José, si hubiese seguido en las manos de Jacob, nunca iba a poder tener el carácter para hacer el propósito, el poderoso propósito que Dios había declarado para él, que le había mostrado por sueños. Y dice la palabra de Dios que vieron a José desde lejos con esa túnica de colores, esa túnica especial. El diablo gobernó sus pensamientos y rápidamente organizaron un plan para matarlo. Y por la gracia y misericordia de Dios, Rubén intervino diciendo: no derramemos sangre, es de nuestro hermano, tirémoslo a ese pozo. Lo lanzaron al pozo seco. Y es aquí cuando empieza el bendito proceso de José. Dice la historia que pasaban unos madianitas a los cuales sus hermanos vendieron a José como esclavo, y ellos lo vendieron al capitán del ejército de Egipto, Potifar. Ahí Josué empieza a trabajar en la casa de Potifar. Potifar se da cuenta que en él hay algo especial. Este hombre se da cuenta que desde que José llega a su hogar, todo empieza a salir bien. Empieza a haber abundancia, que es un buen administrador. A pesar de su juventud, se gana su puesto, se gana su confianza, y Potifar le entrega todo, menos su mujer, como más adelante lo vamos a ver por palabras de José. Todo se lo entrega en manos de José para que él lo administre. José estaba lleno de la gracia de Dios, Dios estaba con él en todo. Y José sigue ese proceso
con humildad, con obediencia, con un corazón obediente a la palabra de Dios. Y pasaron muchos años. Cuando llegó el momento de la primer prueba de José, porque nuestra fe tiene que ser probada, porque depende de tu corazón que esos momentos de angustia, de escasez, de soledad, esos momentos de tristeza, de enfermedad, solo de tu corazón depende que se conviertan en bendición en el nombre de Cristo Jesús. Solo de tu corazón depende. Y sabemos que el carácter de José tenía que ser procesado. Ese joven ingenuo, porque su proceso empieza a los 17 años. Ese joven caprichoso, mimado, consentido. Y en ese proceso vemos que no, en ningún momento, dice la palabra de Dios, que reniega, que maldice. Él sigue pacientemente esperando en el Señor. Lo encontramos en Génesis 39:6. Rápidamente les leo. Entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada que no fuera la comida que él mismo consumía. José era un hombre muy apuesto, de buena figura. Un tiempo después la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo: mire, conmigo mi señor no tiene nada que preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha negado es a usted, porque es su esposa. ¿Cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? A pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. Un día, cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo dentro. Entonces ella lo agarró de su ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Todo, si lo leemos por encima, todo parece ser que José es un santo, que no mata una mosca. Pero todos sabemos que no pasó esta prueba. No pasó esta prueba, porque los resultados fue que fuera a parar a la cárcel, a la prisión. Y no cualquier cárcel, cualquier prisión. Las cárceles de hoy en día serían palacios, hoteles de 5 estrellas, comparado a ese calabozo. Porque eran unos huecos, eran huecos esos calabozos, bajo tierra, en pésimas condiciones, donde los presos tenían que andar agachados. Las condiciones sanitarias, los olores eran terribles. Si hoy en día lo son, cuanto más en ese tiempo que no había alcantarillado. Pero ¿por qué pasó esto? Si vemos que José no consumió el pecado, no practicó. ¿Qué pasó? Pues, amigo mío, José cometió varios errores. Amigo mío, José fue permisivo. Coqueteó con el pecado. Dejó que la mujer de Potifar lo sedujera. Él dejó que eso se fuera a mayores. Se dejó seducir
por el pecado. Porque recuerden que para pasar la prueba no debemos hacer el 80 al 90%. Para pasar la prueba tenemos que hacerlo 100% bien. Recuerden lo que le pasó a Saúl. Saúl cumplió el 95 al 97% de la misión de matar a Amalec y todos los amalecitas, animales. Pero no, él dejó los mejores, los más bonitos. Le perdonó la vida al rey. Desobedeció a Dios. Así hubiera cumplido el 95-97%. Se quedó en la prueba. Bueno, todos conocemos esa historia. Y algo así parecido, más sutilmente, le está pasando a José. Y aquí es donde es necesario que empieces a examinarte, te empieces a identificar en tu proceso, en el estado que estás, en el nivel que estás. ¿Cómo está? ¿Cómo estás para la prueba, para ser examinado? Que José cometió varios errores. Primero, él ya sabiendo que esta mujer se había querido acostar con él, y él le dice que no le puede hacer algo así a su amo, que no puede ser infiel, desleal, y mucho menos cometer pecado ante Dios. Hasta ahí todo muy bien. Hasta ahí va todo perfecto. Pero le faltó tomar una decisión radical, porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y se aparta, se hace a un lado, pero el necio, el desobediente, se acerca, se aproxima y recibe el golpe, las consecuencias. Y eso le pasó a José. No se apartó del pecado, no se alejó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Esta prueba en la que Dios lo quería bendecir, Dios lo quería pasar a un nivel superior, no lo pasó. Se rajó, lo perdió. Porque ustedes pregúntense ahora, miremos otra situación en ese momento. Si José prudentemente y sabiamente se aparta radicalmente de esta mujer, no vuelve a esa casa, deja de ser presa fácil. Y de pronto quizás Potifar le hubiese preguntado: ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, José? ¿Por qué no has vuelto a mi casa? Todos sabemos que la verdad debe ir por delante, que somos luz y no tiniebla. Y José representaba la luz. José estaba representando ser ejemplo de un hijo de Dios. Y la mujer de Potifar, esa mujer, quizás poseída con el espíritu, el demonio de Jezabel, estaba representando tinieblas. Y él hubiese sido sincero, le hubiera confesado a Potifar ya en última instancia: ¿qué pasa? ¿Por qué no he vuelto a mi casa? ¿Qué pasó? Y él le hubiese dicho, hubiese abierto su corazón, hubiese revelado la verdad: Señor, lo que pasa es que hay una atracción entre su mujer y yo no quiero caer en pecado, yo quiero evitar eso al máximo, por eso no vuelvo allá. No quiero caer en tentación. ¿Ustedes creen que no era más fácil que Potifar hubiera hablado con el faraón y lo hubiera remetido de la casa del gobierno ahí de Potifar a empezar a trabajar con faraón? ¿O es más fácil pasar de un calabozo, de un hueco, a la casa del gobernante del faraón? ¿De dónde es más fácil? Segundo error. ¿Qué tiene que hacer un hombre hablando con una mujer que ya le había dicho que se quería acostar con él? Dice la palabra de Dios que hablaban todos los días.
él se prestó para que ella le tendiera esa trampa, para que el día que él llegara estuviera la casa sola. Entonces imagínense, ahí, ella sola, la casa sola, José solo. Yo viendo esa situación y con los antecedentes, inmediatamente huyo del peligro. Ahora que tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, que es el que me reargulle, es el que nos confronta en esos momentos de caer en tentación. Pero no, él sigue ahí. Y dice la palabra de Dios, yo ahí en este momento, es necesario que usted, no sé, viva ese momento. No sé si se quiere identificar con José. Las mujeres con la esposa de Potifar, no sé, tienen libre albedrío. Imagínense, no deseen, no sean corrompidos, no deseen ese mal. Ahí en ese momento, ¿qué pasó? Porque dice la palabra de Dios que José se tuvo que ir corriendo, huyendo, pero su ropa quedó en manos de la mujer de Potifar. Para mí fue el Espíritu Santo de Dios que en ese último momento tuvo que intervenir, tuvo que reargüirlo para que no cayera en tentación. Pero esa intervención del Espíritu Santo, esa intervención de Dios para que José no pecara, tenía un precio. Y este precio fue altísimo. Este precio fue que él ya no iba a ser probado a 100 grados de temperatura. Este precio fue que Dios tuviera que subirle la temperatura a ese proceso en el que José tenía que ser pasado como el oro, la plata, refinado para seguir mejorando su carácter, y lo tuvo que pasar de 100 a 1000 grados para procesarlo, para refinarlo como a oro. Y es cuando todos sabemos que ofendida, claro, pues imagínense, la mujer de Potifar lo denuncia que él la había tratado de violar, y bueno, todos conocen esta historia. Potifar inmediatamente tuvo misericordia, porque pues no sé esos tiempos, pero yo creo que eso era algo de muerte, ¿no? Intento de violación a la mujer del capitán del ejército de Faraón. Pero él tenía una ventaja, que tenía la unción de Dios, que tenía la cobertura de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó a esta cárcel, el carcelero vio algo especial en él. José se ganó su confianza y rápidamente lo pone a liderar esta cárcel, a liderar los presos, a administrarla. Y pasaron muchos años. Recuerden que entre todo lo que les estoy contando son 13 años de proceso. José se acaba de rajar su prueba, su examen, y tiene que seguir siendo procesado. Yo creo que José lo llenaban de poder, de paciencia, esas historias de sus antepasados, de su padre Jacob, Isaac, Abraham, el padre de la fe. Yo creo que todos ellos le contaban las historias por las que tuvieron que pasar para ganarse las bendiciones de Dios. Yo creo que él sabía la historia de todo el tiempo que tuvo que esperar a Abraham para tener su primer hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Yo creo que Jacob le contaba la historia, cuánto tiempo tuvo que trabajar para poderse casar con su madre, 7 años, y después otros 7 años más, porque había sido engañado por Labán. Entonces él esperaba pacientemente. Esas historias, esas palabras de poder de ese Dios de Israel hacían que él se sostuviera. Él sabía que su padre no era cualquier padre,
que su padre había sido valiente y había arrebatado la bendición cuando estuvo peleando con el ángel del Señor, que estuvo ahí, que no se soltó del Señor hasta que lo bendijo, y que esas bendiciones eran para toda su descendencia. Y él tenía en su mente, en su corazón, que esos sueños, esas revelaciones de Dios eran para él, que él estaba para grandes cosas. Y nunca renegó, nunca maldijo por haber sido hijo ni nieto de sus descendientes, ni creer en el poderoso de Israel. Siguió adelante pacientemente, esperando con paciencia a ser examinado nuevamente. Y todo esto se los digo porque está en la palabra de Dios. Miremos aquí el segundo examen de José. Lo encontramos en Génesis 45. Una noche los prisioneros, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, a quienes el rey de Egipto había puesto en prisión, tuvieron un sueño. Cada prisionero tuvo su propio sueño y cada sueño tenía su propio significado. A la mañana siguiente, José fue a buscarlos y vio que estaban preocupados. Entonces les preguntó a los siervos del faraón que estaban en prisión: ¿por qué están tan tristes hoy? Ellos le respondieron: tuvimos unos sueños y no hay nadie que nos los pueda explicar. Y José les dijo: solo Dios puede interpretar los sueños, cuéntemelos. Ya sabemos que José había pasado varios años de proceso. Su primer prueba la pierde. Está esperando ser examinado por segunda vez, esperando pacientemente. Y vemos que estaba esperando, que su fe todavía no había desaparecido. Todavía seguía creyendo en las promesas de Dios. Porque usted, imagínese esa situación. Devolvámonos un poquito la historia. Estábamos hablando del consentido, del preferido, del mimado, de Jacob, de Israel. Un hombre rico, poderoso, lugarteniente, dueño de ganado. Él lo tenía todo. Antes más porque era sobreprotegido de su padre. Era un niño de estrato 7. Y de ahí pasó a ser vendido como esclavo. Y de ser esclavo pasa a ser prisionero en un calabozo, en un hueco. Pero él sigue pacientemente creyendo, esperando en las promesas de Dios. Él sabía que tenía que ser paciente, seguir esperando con fe. Y cuando escucha, oído, cuando él escucha la historia del copero y el panadero, él ve que ese es el momento. Él ve que ese es el momento en el que Dios lo va a examinar. Él ve que ese es el momento en el que va a salir de ese lugar. Porque miremos que él no reniega de Dios. ¿Qué tal hubiese sido usted si 13 años atrás Dios le muestra que va a gobernar naciones, que toda su familia se va a postrar ahí, y 13 años adelante está en un calabozo donde medio puede caminar, tiene que aguantar olores inmundos? ¿Qué harías tú? ¿Seguirías predicando ese Dios? ¿Seguirías hablando de ese Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Seguirías esperando en él las promesas? ¿O quizás te daría vergüenza ese Dios? Quizás lo negarías o renegarías de él como muchos
Cuando están pasando su prueba, su proceso, prefieren volver atrás. Es más, hasta se arrepienten de haber conocido la verdad. Examínate, ¿qué hubieras hecho tú? Pero José, siendo sabio, paciente, un hombre de fe, porque la paciencia y la fe están ligadas íntimamente. Y en ese momento, nuevamente exalta el nombre de su Dios, el Dios de Israel, el Todopoderoso. Y dice que el único que puede revelar esos sueños es Dios. Y Él está ahí, otra vez firme, para servir, para ser ese instrumento de bendición y de vida eterna. Y les dice, cuéntemelos. Y todos sabemos que Dios lo usa, revela los sueños. Primeramente le cuenta el sueño del copero, en el que es un sueño positivo, en que en los 3 días iba a volver a casa de Faraón y iba a servirle nuevamente. Y el panadero, al escuchar esa revelación, se anima y le cuenta el de él. Pero lamentablemente su revelación era totalmente contraria. A los 3 días iba a ser colgado y su cuerpo iba a ser comido por las aves. Recuerde que José está siendo examinado, ¿cierto? Es el segundo examen de José. Y hasta ahí va bien. Hasta ahí no ha negado a Dios, sigue sirviéndole, sigue hablando de Él, predicando de Él, con pasión, con seguridad, con fe, con mucha fe, más que de cualquiera de nosotros. Porque 13 años después sus sueños ni siquiera se habían empezado a cumplir. Esos sueños, esas bendiciones, esas revelaciones. Muy poderosa la fe de José, para que ahí en ese momento siga hablando de ese Dios y siga él diciendo que él lo puede usar para revelar esos sueños, cuando en él no se habían cumplido, cuando las condiciones de él eran pésimas, cuando por el contrario, en vez de haber sido bendecido, estaba en la peor situación que cualquiera de sus hermanos, que cualquiera de sus antepasados, que cualquiera de las historias de Jacob, de Isaac, de Abraham. Esclavo, preso, en un hueco, en un calabozo. Pero aún así, él sigue creyendo en Dios, él sigue guardando esa fe, pero comete un error. Y nuevamente se raja en su examen, en su prueba. Dios está atento, va muy bien, pero en el último momento pierde la prueba, no pasa el examen. Tiene que ser procesado 2 años más, 2 años más, a toda temperatura, 1000 grados, para ser refinado como el oro. 2 años más o menos. En esta cárcel duró unos 5 o 7 años, la palabra de Dios no especifica, pero pongámosle 7, porque aquí casi todo es 7. 2 años más se rajó de su examen, de su prueba. ¿Qué pasó? Si iba bien, seguía guardando su fe, seguía predicando ese Dios todopoderoso, siendo usado por él. Aquí está la respuesta, Génesis 40, 14. Oye, cuando estés libre, acuérdate de mí. Hazme ese favor. Cuéntale al faraón sobre mí, para que así yo pueda salir de esta prisión. A mí me sacaron a la fuerza de la tierra los hebreos y no hice nada para merecer estar
en este hueco. Aquí está la falla. De José. Aquí pierde la prueba. Le faltó así poquito, pero tuvo que ser procesado 2 años más. ¿No es que acaso estamos equivocados? Ya miramos los errores de José. ¿Y por qué tiene que ser procesado 2 años más? Porque sencillamente él no ha reconocido sus errores. El tiempo que duraba ahí, que estuvo ahí, fue prácticamente perdido y fue necesario ser procesado 2 años más. 2 años más para que él reconociera, porque Dios no puede libertarte si tú no reconoces. Hay un arrepentimiento genuino para perdonar tus pecados, para cambiarte, para libertarte de esos errores, de esos pecados, de esas fallas. Yo me imagino a José en esa condición, esperando a que este sinvergüenza del copero se acordara de él. Porque cuántos son como el copero que reciben la bendición de Dios y después no se acuerdan, le dan la espalda. Pero era Dios obrando ahí. Era Dios haciendo que José siguiera su proceso. Todavía no estaba preparado para que se cumpliera la voluntad de Dios, la poderosa misión que tenía para José de ser gobernador de Egipto. No estaba listo todavía. Y yo me imagino a José esperando que el copero se acordara de él día tras día. En ese tiempo no había celular, WhatsApp, menos estando en un calabozo. Qué comunicación ni qué nada. Ese copero jamás se volvió a acercar allá. Yo me imagino que pasaba un año, pero José seguía esperando. Yo me imagino que pasó otros 6 meses y José seguía esperando. Y se preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? Sí, Señor. Y yo, cuando iban a cumplirse los 2 años, dijo José, yo no aguanto más. Y empezó a clamar como el salmista: Señor, entra en lo más profundo de mi corazón, examina la fibra más profunda, Señor, y saca ese pecado oculto. Háblame, yo no puedo seguir en esta condición. Háblame, Señor. Y es ahí cuando José tiene que clamar por las fuerzas del búfalo y postrarse ante Dios Todopoderoso y decirle: Señor, necesito que me ayudes. Hoy clamo ante ti. Porque ahí, cuando estás en esta posición, las tinieblas tienen que soltarte. Las tinieblas se tienen que alejar. Porque cuando tú te postras ante Dios con tu espíritu quebrantado, tu corazón contrito, humillado, ahí está la presencia de Dios. Y se va toda venda, toda ceguera. Señor, saca ese pecado oculto de tu corazón, porque esas son las fuerzas del búfalo. Cuando nos postramos ante Dios, si el diablo te tiene atado, si el diablo te tiene sometido, si te postras ante Dios con las fuerzas del búfalo, te tiene que soltar. Porque esa es la gracia y misericordia de Dios. Y José tuvo que haber acudido a esto. Y ahí dice la palabra de Dios, dice las escrituras, que a los 2 años salió José de este hueco. Y la poderosa diestra de Dios empezó a alinear todo a favor de José. Todos conocemos el sueño, los sueños del faraón. El primero con las vacas gordas y flacas, las espigas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas.
que eran 7 vacas, 7 años de abundancia y las otras de escasez. Todos sabemos ya esta historia. Y es aquí, cuando después de 2 años tenía que pasar esto. Era la mano de Dios alineando todo a favor de José, porque su hijo ya estaba preparado. Su carácter ya había sido procesado. Ya no era ese joven ingenuo, caprichoso, inocente, que no sabía guardar los secretos. Ya había sido transformado, refinado como el oro, y estaba preparado para cumplir el propósito de Dios en su vida. Dice la historia que el faraón tuvo estos sueños y que en todo Egipto no encontró a ninguno que se los pudiera revelar, ninguno de sus adivinos. Cuando el bendito copero, el sinvergüenza el copero, se acordó de José. Bendita sea la gloria del Señor. El copero se acordó de José, porque Dios es el que pone en el corazón el querer como el hacer. Dice la palabra de Dios que el copero le pide perdón al faraón por no haberle hablado antes de José. Le cuenta la historia que él le había revelado los sueños a él y al panadero allá en ese calabozo. El faraón, siendo sabio, lo manda a llamar rápidamente. José fue preparado. En un día pasó de estar en un calabozo olvidado de todos, a gobernar Egipto, la nación más poderosa de esos tiempos, porque ese es el estilo de Dios, ese es el poder de Dios. De lo más vil y menospreciado hace hombres poderosos, hombres sabios. Y para esto había sido procesado José. Y ahí es cuando tú debes de estar preparado. Ahí es cuando debes de estar preparado. Porque cuando tú pasas la prueba, cuando Dios te examina, viene la bendición. Y cuando Dios bendice, no solamente física, espiritualmente, sobreabundantemente. Y vamos a ver el resultado de José haberse guardado para Dios. Lo encontramos en Génesis 41:38. Luego el faraón les dijo a sus ministros: ¿podríamos encontrar a otro hombre como este, que tenga el Espíritu de Dios en él? ¿Podríamos encontrar a otro hombre como este? Entonces el faraón le dijo a José: como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José: mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y lo colocó en la mano de José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la segunda carroza real y la gente gritaba frente a él: abran paso. Entonces así el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. El faraón le dijo a José: yo soy faraón, pero sin tu autorización nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra. Estos fueron los resultados de creer en Dios, de no renegar, de no renunciar a su fe, de seguir ahí firme en las promesas de Dios, en los sueños de Dios, en la palabra de Dios que había sido hablada a través de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, contándole sus historias. Él siguió aferrado a esa palabra, la guardó en su corazón y hoy
estaba recibiendo la recompensa, esas promesas de Dios. 13 años después se empezaban a cumplir sus sueños. 13 años después. Y cuando Dios bendice, bendice abundantemente, sobrenaturalmente. Dice la palabra de Dios que Josué empezó a gobernar. El faraón le había dado ese anillo de autoridad. Solamente el faraón era el más importante, pero ese hacía todo lo que dijera, decía José. Ahí debes de estar muy atento cuando pases esa prueba y Dios te empieza a bendecir por todas las áreas. Es cuando más atento debes de estar. Porque cuando estás en la sobreabundancia, cuando estás en el poder, cuando estás en la fama, es cuando más eres probado. Es cuando Dios está más atento a tu corazón. A ver qué hay en él. A ver si todavía guardas ambición, avaricia, codicia. A ver si guarda rencor, falta de perdón, odio, resentimientos. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Y es cuando aquí esta historia da un giro inesperado. Y de pronto un día José se encuentra con sus hermanos. Él lo reconoce, ellos no lo reconocen a él. Dice la palabra de Dios que cuando él lo reconoce se va, se aleja de ellos a llorar. Recuerdas todo su proceso. Recuerda a su padre. Y es ahí cuando José es examinado a ver qué va a hacer. Y vemos que José ya tiene un corazón procesado, un corazón lleno de humildad, de obediencia, mansedumbre, de paz, de gozo, un corazón perdonador. Porque cuando se revela a sus hermanos, no los señala. Cuando se revela a sus hermanos, le revela su identidad, no los juzga y mucho menos los condena. Más bien les agradece, porque les dice que ellos simplemente fueron esos instrumentos que el Todopoderoso, que la mano de Dios usó para él salvar vidas, para él salvar naciones, para haber salvado la nación de Israel de esa hambruna. Y es necesario que te examines en este momento. ¿Cómo está tu corazón? Si todavía guardas falta de perdón, una pequeña raíz de amargura, odio, quizás resentimiento. Porque hay muchos creyentes que cuando ya reciben la bendición de Dios, no las usan, no las utilizan para traer a sus familiares que están enceguecidos. Antes, más bien por lo contrario, los juzgan, los condenan con la palabra, quizás desquitándose, porque en tiempo pasado se burlaban de ellos, de su proceso, se burlaban por haberse metido en el camino del evangelio. Y Dios está atento a tu corazón. Dios lo que quiere es que utilices esas bendiciones para que tú seas canal de bendición, fuente de luz, instrumento de salvación y vida eterna. Es lo que quiere el Señor. Así que, amigo mío, es necesario que examines tu corazón. ¿En cuál de estas pruebas te encuentras? ¿Cuál es tu situación con Dios? Examínate, clámale, clama a Dios y Él te responderá.
No seas necio. No huyas a tu proceso. No renuncies a tu proceso. No reniegues de él. Ese proceso, esa prueba, ese camino difícil, es el camino que Dios quiere convertirlo en bendición y vida eterna para ti, para tu descendencia.